Hola chicos, muy buen día. Continuamos con aplicas los niveles básicos de la ecología en su contexto. En esta ocasión nos toca ver las características de la población. ¿Vale? Denme un momento. Ok, la ecología de poblaciones es una herramienta muy útil en el control de plagas o la predicción de cosechas óptimas. Es lo que se ha utilizado en la agricultura, ya que anteriormente nosotros podíamos decir, en tales fechas llueve, en tales fechas hay mucho calor. Podíamos predecir lo que era el clima. Con el paso del tiempo, bueno, esta parte se fue deteriorando y bueno, no podemos hacerlo con tanta certeza como lo hacíamos en, en siglos pasados, pero nosotros podemos todavía tener la parte estadística, como lo vimos en la interdisciplina de la ecología, podemos ver qué días pueden ser los próximos a llover, de hecho qué estaciones son las más húmedas, etcétera. ¿Vale? Pero en el control de las poblaciones es poder controlar cada una de las especies o en su caso la mayoría de las especies se dan en una cierta región. Les recuerden que poblaciones estamos hablando de una comunidad, ¿vale? Porque poblaciones es en plural. Eso quiere decir que es la interacción de diferentes especies. Las propiedades de una población pueden ser muy diversas, ¿vale? Puede ser relacionada al tamaño, la densidad, la distribución, ¿vale? Todos los parámetros primarios de esta población. La natalidad, que es el número de nacimientos, la mortalidad, número de muertes, la inmigración, la migración, ¿vale? Etcétera. Entonces vamos a comenzar con el tamaño y la densidad. El tamaño de una población es la cantidad de individuos que están en una cierta región, ¿vale? Por unidad de área. Entonces, en este sentido, nosotros podemos calcular cuáles son los habitantes representativos, ¿vale? Y podernos dar una idea de la densidad de la población, la cual vamos a definirla como el número de individuos por unidad de área o de volumen. Existen distintas técnicas para poder medir esta densidad. Censos exactos, detallados, solo son factibles respecto a cuántas especies de animales y la mayoría de las veces solo puede estimarse una magnitud, por ejemplo en la parte de los insectos que viven bajo tierra. Podemos tener una parte del suelo y decir de 1 metro cuadrado, tenemos 15 gusanos de esta especie. Pero pues no vamos a estar desenterrando a cada uno de los gusanos, entonces ahí nosotros vamos a dar una estimación. ¿Vale? Al igual nosotros no podemos ir contando ahí cada uno de los animales porque en primera podría ser peligroso y en segunda pues, podríamos afectar su hábitat. Entonces pues en este tipo de casos, bueno, se hace más que nada una estimación. La distribución es cuando en el espacio hay una gran influencia sobre la densidad. En general, los organismos de una población pueden distribuirse de diferentes maneras, por ejemplo, de manera aleatoria, ¿vale? Independientemente de dónde esté cada uno de los individuos que formen la población, no pueden estar posicionados en diferentes puntos de un ecosistema en específico. Uniformemente, pueden decir si tengo 1000 y tengo 100 metros cuadrados, bueno, pues en cada uno voy a estar colocando la misma cantidad. A eso se le llama uniformemente. Y en agregados, aglomerados o manchones es cuando son grupos completamente separados. Aquí tengo un grupo de 10, acá uno de 15, acá uno de 20, otro de 10, pero todos están separados unos de los otros. La tasa de natalidad, como bien lo mencionamos, es el número de nacimientos que hay y nosotros podemos, bueno, pues predecirlo y poder englobarlo en 3 periodos: reproductivo, reproductivo y post-reproductivo. Cada periodo va a estar dependiendo del ciclo vital de los organismos, porque no todos los seres vivos viven la misma cantidad de años. Entonces, unos pueden vivir 15, 20 años, otros pueden vivir 50, por ejemplo, las tortugas pueden vivir más de 100, o algunos insectos que solamente pueden llegar a vivir una semana, 3 días, 2 días, ¿vale? Entonces, todo depende de ello. La tasa de mortalidad es el número de muertos que va a estar teniendo cada uno de las especies que estemos estudiando en relación a la población total. Unidad de tiempo generalmente se da por años y bueno, es común verlo expresado en los porcentajes, ¿vale? De toda esta población muere el
30%, el 10%, 15%, etc. La migración es el desplazamiento colectivo de animales de una especie. Puede ser de periódico, de un tiempo no muy prolongado, ¿vale? Y en el espacio principalmente, provocando la combinación entre especies. Hay especies que son muy similares, entonces, bueno, pueden reproducirse entre ellas. Hay varios tipos de migración: temporales, estacionales, diarias, bianuales, etcétera, como la mariposa monarca, que va desde México hacia el norte y así sucesivamente, el colibrí, los pajaritos, ¿vale? Que van buscando zonas cálidas. Medios de migración: aire, agua, tierra, etcétera. Realmente los animales pueden abarcar cualquiera de estos medios, entonces por cualquiera de ellos se puede dar la migración. Origen y destino: emigración es la salida de los individuos de una población y la inmigración es la entrada o ingreso, ¿vale? Emigrar es salirse, inmigrar es entrada. El crecimiento: el aumento en el número de los individuos por unidad de tiempo que implica un incremento en la densidad. Entonces, si el crecimiento es muy acelerado, la densidad también va a acelerarse mucho, ¿vale? Entonces va a haber muchísimos más individuos por unidad cuadrada de área que anteriormente. Entonces, el crecimiento debe de estarse regulando, ¿vale? Y se da en tres aspectos: el potencial biótico, capacidad de carga y resistencia ambiental. El potencial biótico es la capacidad de los organismos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. La capacidad de carga o de sostenimiento es el número máximo de individuos en un ambiente determinado, el cual este ambiente puede sustentar. Si el ambiente en el que están viviendo es para 1000 individuos y hay 1001, ahí ya es cuando la capacidad de carga se rompe y tendrán que salirse, ¿vale? Van a tener que emigrar. Entonces, si el cierto lugar determinado da para 1000 y hay 900, pues no va a haber ningún problema porque, bueno, todavía queda más capacidad de carga. La resistencia ambiental es el conjunto de elementos del ambiente que ejercen un control sobre los organismos, manteniendo a las poblaciones al límite de la capacidad de la carga. ¿Qué quiere decir? Esta resistencia ambiental, pues, quizás puede decir que en algún momento sucede alguna catástrofe ambiental que hace que pues, la población de la especie disminuya, o hay muchísima lluvia que hace que ciertos individuos de la población mueran a causa de ello, ¿vale? Son estas características que tiene. Pero, pues, no estamos exentos que la misma especie puede evolucionar para poder tener una resistencia a este ambiente y pueda adaptarse. Adaptación ya es un concepto que vimos anteriormente. El crecimiento poblacional. Bueno, se da por diversos factores químicos, físicos, incluso por parte de la genética. Por ejemplo, un elefante, una ballena pueden tener un hijo nada más, pueden tener una cría. Pero si hablamos de una rata, un conejo, le está teniendo muchísimos más crías que pues, el elefante o la ballenita. Pero, ¿a qué se debe esto? Esto también se debe a la posición en la que están en las cadenas tróficas, ¿vale? Las cadenas alimenticias. ¿Y por qué se dice que de acuerdo a la posición en la que se encuentran? Porque para poder abastecer a todos los carnívoros, que no comen solamente uno, comen muchos, estos deben de estarse reproduciendo de una manera más acelerada. Por ejemplo, las plantas se alimentan de los conejos, de la tierra, los conejos de las plantas. Los conejos son consumidores primarios porque son los primeros que van a estar consumiendo a lo que es pues las plantitas. Después vamos a tener quizás a un león, un consumidor secundario, va a estar consumiendo al conejo. Entonces, las plantas están en abundancia y crecen prácticamente en cualquier lugar. Entonces, los conejos, para que puedan seguir sirviendo de alimento para los carnívoros, en este caso los leones, no, pues necesitan reproducirse también de una manera acelerada. Porque si se reprodujeran de la misma manera que lo hace una ballena, un elefante, de uno en uno, hace muchísimos años ya se hubiese extinguido esta especie. ¿Vale? Y lo mismo pasa con las ratas.
¿vale? Ya que estas, bueno, si van de uno en uno, se hubiesen extinguido hace mucho tiempo, porque pues hay muchos animales que les cazan, las águilas, los gatos, los felinos en general, entonces ya se hubiesen extinguido. Entonces, por ello crecen de una manera acelerada. Cuando estas migran a las zonas urbanas, a las ciudades, como ya no hay como tal depredadores ahí, es cuando se vuelve un problema. Hay un desequilibrio en el crecimiento poblacional, ¿vale? Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver cómo se da este tipo de casos. Después, el crecimiento exponencial. ¿Vale? La gráfica que vimos en esta diapositiva, esto que se está teniendo es un crecimiento exponencial, ¿sí? Llamado también la curva en J. Este crecimiento exponencial representa el crecimiento de la población en una fuente de presión constante. Esta puede abastecer tanta energía como sea necesaria. El crecimiento exponencial aumenta de manera constante y de manera porcentual en función del tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que entre más pasa el tiempo al principio se reproducen una, digamos salen dos. De esas dos van a salir tres. O vamos a verlo de otra manera, salen 4. Esos 4 salen 8. De 8, 16 y así sucesivamente. Digamos que de 1 a 2 pasaron 10 minutos. En otros 10 minutos ya no fueron 2, fueron 4. En otros 10 minutos ya fueron 8. Y así sucesivamente. Entonces crecen de una manera exponencial. Crecen cada vez más rápido conforme pasa el tiempo. El crecimiento logístico o sigmodial. Este método representa a una población que crece inicialmente rápido con una fuente de presión constante, pero llega un punto en el que pierde su capacidad de crecer debido a las interacciones de los propios miembros de la población. Y tenemos aquí tres fases. La primera, la fase lenta, el periodo inicial de crecimiento lento, en los que los organismos se acomodan al nuevo ambiente, se adaptan, ¿vale? Como diríamos, se van conociendo, ¿vale? Se coquetean unos a otros, ¿vale? Pero bueno, esta es nuestra fase lenta. La fase logarítmica representa el crecimiento exponencial, rápido debido a que la población se ha ajustado de manera perfecta a lo que son los ambientes del nuevo sitio de hogar. Pues ya cada uno tiene su parejita, entonces pues ahí vamos a comenzar a tener un crecimiento exponencial. La fase de equilibrio o de estabilización en la resistencia ambiental se manifiesta de manera gradual para mantener al límite a las especies para que no excedan la carga que puede tener el hábitat para poder abastecer a todos estos individuos. Aquí es donde podemos ver esta fase. Comenzamos con nuestra fase lenta, después se da un crecimiento exponencial, llegando a la fase del equilibrio. ¿Vale? Tendría este comportamiento. Ahora ya terminamos con las características de la población, ahora vamos con las de la comunidad. Vamos a ver cómo van a interactuar cada una de estas poblaciones entre sí. Primero, las poblaciones no viven de forma aislada, sino que van a estar compartiendo los espacios en común que tengan con otras poblaciones. ¿Cómo es la estructura de la comunidad? Esta debe estar formada por pocas especies comunes y poseer una enorme variedad de estas. Digamos que debe tener pocas especies que sean iguales. Por ejemplo, perros, lobos no pueden estar en el mismo, ¿vale? Porque son muy similares. Entonces, bueno, prácticamente debe haber uno de cada uno, ¿vale? Para que, digamos, una de insectos, una de herbívoros, un tipo de planta, un carnívoro, un consumidor primario, secundario, terciario, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Debe haber, digamos, que un poquito de todo. Una comunidad puede tener mayor diversidad, tiene pocos individuos, pero de muchas especies diferentes. Digamos que no es lo mismo que tenga 1000 lobos y 10,000 conejos a que tenga, por ejemplo, 100 leopardos, 10 pumas, 15 conejos, 80 liebres. Ya va a estar teniendo una gran variedad. Entonces es más diverso, hay una mayor interacción entre diferentes especies cuando se involucran más poblaciones, ¿vale? Aunque sean poquitos, pero hay más. La estructura vertical sobre la Tierra refleja las formas de vida de los vegetales y la estructura física sobre la que se asientan muchas formas de vida animal. Por ejemplo, zona de copas, sotobosque y capa de arbustos. La zona de copas es la que está en la
punta de los árboles, ¿no? Porque es la copa de los árboles. ¿Vale? Hay muchos animales que viven ahí, principalmente las aves, alguna otra serpiente, ¿no? Porque hay muchas serpientes que les gustan estar en la copa de los árboles, debido a que pues ahí está gran parte de la comida. Sotobosques son arbustos altos y o árboles jóvenes, pertenecientes a una misma especie de árboles donde están pues las copas muy altas. Y la capa de arbustos son arbustos que se adaptaron muchísimo a la sombra de las zonas pues altas donde hay árboles altos. Y generalmente especies que toleran la sombra son las que van a estar sobreviviendo, ¿vale? Porque muchas pues requieren también lo que es la radiación solar. Capa herbácea o de tierra es una zona que depende de la humedad del suelo. El suelo forestal es donde se lleva a cabo el proceso de descomposición. De nosotros, los animales, muchas plantas, van a estar completando lo que es el ciclo de nitrógeno, ciclo del carbono, que también vamos a ver posteriormente en los ciclos biogeoquímicos. Y bueno, en esta imagen nosotros podemos ver la capa de materia orgánica, el estrato herbáceo, estrato arbustivo, sotobosque, zona interior de capas y zona de copas. Entonces, bueno, aquí vemos cada una de las partecitas que ya mencionamos, cómo es que se van dando. Un borde nosotros lo vamos a tener como el encuentro de dos o más comunidades y puede deberse a un cambio abrupto en las condiciones ambientales, por ejemplo el suelo, topografía, sustratos, microclima, ¿vale? Se le denomina como un borde inherente. Otros bordes son el resultado de perturbaciones naturales, temblores, en los cuales pues nosotros vamos a llamarlos como bordes inducidos. El ecotono lo vamos a estar definiendo como el espacio donde dos comunidades vegetales no solamente se van a estar encontrando y se van a interconectar, sino que hay una transición de dos comunidades que se muestran un cambio en la dominancia, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a... perdón, me pasé de diapositiva. Okay. Por ejemplo, cuando nosotros podemos ver el inicio de un desierto, el inicio de la tundra, no lo vamos a ver como si fuese de a raya, ¿no? De que aquí termina el desierto, inicia la tundra. No, ¿vale? Se va dando de manera gradual. Porque estos cambios pues han hecho como que se va alterando un poco. Es como si nosotros mezclásemos arena de diferentes colores. Las ponemos juntas. Al principio se va a ver un límite, ¿no? Va a estar delimitado por una línea. Pero si nosotros le moviésemos como si tuviésemos algún temblor o algo así, vemos que se van a ir combinando poco a poco. Y se vería como que se van combinando de manera gradual. Entonces, ahora, la sucesión es una transformación a través del tiempo. Esta no se lleva a cabo en 1, 2, 3 años. Es al cabo de cientos de años, de donde se puede cambiar de manera completa lo que es un ecosistema. Entonces, las especies se van a estar caracterizando por una elevada tasa de crecimiento, tamaño pequeño, amplia dispersión y rápido crecimiento poblacional, en tanto que las especies tardías presentan tasas de dispersión y colonización bajas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Va a pasar de ser una tierra en la sucesión primaria de ser estéril a selvas bastante rica en lo que es flora, y la sucesión secundaria es que va a tener una transformación donde va a perder parte de sus nutrientes pero los recupera. Entonces se ve como si fuera todo de manera completa. Los flujos de energías o cadenas tróficas. En una comunidad existen especies productoras que, utilizando la energía solar y las reacciones químicas minerales, se convierten convierten la materia inorgánica en orgánica a través de la fotosíntesis. Ahora, aquí nosotros ya habíamos mencionado anteriormente a los productores, consumidores y descomponedores. Ahora, vamos a comenzar aquí. Nuestro primer nivel trófico son los productores. ¿Cuáles son las plantas? Que reciben energía solar, pueden absorber nutrientes del suelo y comenzar, bueno, a construir lo que es su estructura, florecer, etc. Tenemos nuestro segundo nivel trófico, los consumidores primarios. Por ejemplo, el gusanito va a estar consumiendo a la planta, ¿vale? Consume a la planta y va a estar, bueno, de ahí alimentándose. El tercer nivel trófico, consumidores secundarios, ¿vale? Ya son denominados carnívoros, ya son heterótrofos, al igual que el gusanito, para que puedan alimentarse de él.
¿vale? Entonces él va a consumir al gusanito y después tenemos un cuarto nivel trófico, consumidores terciarios, que ya es, en este caso puede ser un halcón, un águila, ¿vale? Que va a consumir a otra ave. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen así de manera lineal, ¿no? A la planta se la come el gusanito, el pajarito, el canario al gusanito, y el águila al pajarito, no al canario. Pero hay unos que van a estar consumiendo a los cuatro por igual, que son los descomponedores, zoófitos y comedores de carne, ¿no? Cuando ya ellos estén muriendo. Entonces los cuatro al morir van a ser consumidos por él. Y él, a su vez, en la tierra va a estar liberando todos esos nutrientes que absorbió de ellos para seguir nutriendo a las plantas. Entonces aquí nosotros ya estamos viendo intercambios de energía, estamos viendo intercambios de nutrientes y un ciclo que, bueno, desde que inició la vida en la tierra se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Y así nosotros podemos estar diversificando estas cadenas tróficas, ¿vale? Y vemos que hay muchos que son comidos por otros, depredadores, interacciones, ¿vale? Podemos estar siguiendo cada una de ellas y poder encontrar que se van relacionando con diferentes especies. A esto nos vamos a referir nosotros cuando digamos que en un ecosistema, mientras más poblaciones haya, aunque sean pocos individuos, hay una mayor diversidad y hay mayor interacción entre las especies, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar con las interacciones entre los organismos. En los ecosistemas se utilizan muchas fuentes, por ejemplo el sol, la lluvia, viento, corrientes, ríos, lagos, lagunas, en la zona costera el mar, ¿vale? Etcétera. El flujo es controlado por sistemas externos. Las poblaciones de los ecosistemas no pueden aumentar los flujos externos. Esto se da de manera natural. El crecimiento de las poblaciones se limita a aquello que pueda ser mantenido por el flujo interno de la energía. La utilización de la luz solar por los árboles, ¿vale? Que no hay nada que los árboles puedan hacer para aumentar o disminuir, pues, la cantidad de energía solar que les llega, ¿vale? No pueden decir, quiero más, voy a encargarlo por Amazon o por algo así. No, ¿vale? Esto se da de manera natural, ¿vale? Y en esto, en las especies, en los ecosistemas, en los bordes, siempre habrá competencia. La competencia se refiere a la acción recíproca entre dos o más poblaciones para conseguir un recurso en común, el alimento. Este recurso puede ser luz, espacio, alimento, entre otros, pero principalmente lo es el alimento. Esta puede originar una especie sustituya a otra, lo obliga a ocupar otro espacio, ¿vale? Aquí puede ser que una especie elimine a otra y toma su lugar, o simplemente puede llegar a ahuyentarla, ¿vale? En la competencia realmente siempre hay un ganador. En la supervivencia del más fuerte, ¿no? Del más apto. Depredación es la interacción entre dos poblaciones. En este caso, una de ellas afecta a la otra mediante un ataque directo. Quiere decir que va a estar acechando a la presa y la va a atacar, ¿vale? Es un depredador. Y de ahí viene esto. Cuando existen pocas presas, disminuye también el número de depredadores. Es a lo que les mencionaba anteriormente de las cadenas tróficas, del por qué ciertas especies se van a estar reproduciendo de una manera más acelerada que otras. Es precisamente a ello. Va a haber muchas presas para poder hacer que los depredadores sigan subsistiendo. Y cuando aumenta el número de presas, también lo hará el de depredadores. Entonces, aquí todo se va manteniendo a raya, se va manteniendo a límite. Entonces, bueno, hay que tener una gran... Disculpen, conecté mi computadora, se estaba quedando sin pila. Bueno, debe de tener una gran, unas condiciones en las cuales la resistencia ambiental va a estar limitando todo esto para que no se dé una sobrepoblación. Entonces aquí vamos a verlo por parte de las especies, pero ya lo vimos por parte del ambiente natural en el cual están viviendo. El comensalismo es cuando una especie obtiene alimento a través de otra, pero sin llegar a perjudicarla. Por ejemplo, algunos pececitos que viven en las ballenas, para que la ballena lo protege y todo por ese estilo, ella obtiene alimento
de todo lo que se le pega a la ballenita. Entonces consigue alimento a través de ella, de todos los recorridos que hace la ballena. Bueno, pero a la ballena no le hace nada, absolutamente nada. Lo mismo pasa con los tiburones. ¿Sí? El mutualismo es un tipo de relación entre dos especies que se benefician si hasta el extremo de que su relación llega a ser necesaria para la supervivencia de las especies. Por ejemplo, las abejas dependen de las flores para la alimentación, producción de miel, bueno, que nada su estilo de vida. Y las flores para la polinización, para que éstas puedan estar dispersando a una de las semillitas de las plantas y puedan seguir reproduciéndose. ¿Vale? Entonces, necesitan una de la otra. Si una se extingue, la otra también. ¿Vale? Entonces, eso es el mutualismo. El parasitismo es cuando una especie se obtiene beneficio de la otra, al mismo tiempo la va a estar perjudicando. Generalmente son organismos que viven uno dentro de otro. La relación entre las garrapatas, piojos, nias, etc. Un ejemplo muy vistoso que podemos ver es del famoso hongo zombie, que convierte a los insectos en algunos arácnidos en zombies. Lo que hace este hongo es que se mete en el huésped, en la arañita, en el insecto, comienza a alimentarse de todo lo que hay dentro de él, hasta que se queda quieto, muere. Entonces ahí perjudicó al insecto, a la araña, y él pues salió victorioso. Él se benefició de todo. Entonces eso es el parasitismo. Simbiosis es la relación en donde dos especies se benefician de manera mutua. El muy claro pues es el resultado de la unión de un hongo con un tipo de alga. El hongo recibe el alimento del alga, mientras que ésta recibe el agua necesaria para la fotosíntesis del hongo. Entonces, aquí ellos viven en armonía, entonces pueden estar coexistiendo aún estando pues, juntos. El inquilinismo consiste en que una especie a la cual vamos a denominar inquilina, ¿vale? O la persona que va a vivir en el lugar, habita en el interior de otro individuo sin perjudicarle. Un búho que vive dentro de un árbol como refugio, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los tipos de interacciones que nosotros vamos a estar teniendo entre las comunidades. Con eso llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Cualquier duda ya saben cómo comunicarse conmigo. Les deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho.